La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas, que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Red Guaraní, el canal de la familia, la programación de Honoris Causa. En el día de hoy tenemos el sumo placer de presentarles una historia vívida, una historia real que nos conmueve ya al momento de estar compartiendo tan solo la introducción. Es la historia de la señora Alicia Licitra, quien estará compartiendo con nosotros, abriéndonos su corazón y el entorno de toda su familia también. Doña Alicia, gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Al contrario, el placer es mío. ¿Hace cuántos años ustedes están en el camino del Señor? Exactamente 51 años. 51 años de vida cristiana, por decir así. 51 años de caminar con el Señor. Qué privilegio realmente. Bueno, para conocer un poco el contexto, no vamos a profundizar mucho el tema de lo que ha sido, en este caso, la situación matrimonial, pero para que nos dé un panorama general, para conocer un poco de qué manera uno puede estar pasando por pruebas, por momentos difíciles, y aún así permanecer en la palabra, permanecer en el Señor por sobre todas las cosas. Tengo un texto lema que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque conocemos mucho la palabra del Señor, y más aún nosotros que ya por años estábamos caminando en el camino del Señor. 51 años caminar con el Señor y pasar diferentes dificultades, ¿verdad? Y en momentos difíciles y en momentos de angustias, tribulaciones, confiar y seguir confiando en el Señor. De repente uno no siente al Espíritu Santo, no siente la compañía de nadie, pero tener la palabra arraigada en el corazón es la que me hace permanecer, hermano. Es la que realmente quiero enfatizar en este momento. Decir que la palabra es importante. Creer que nuestro Dios no miente. Tomarme de la palabra y fortalecerme en la palabra en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando aparentemente el túnel va siendo más profundo y aparentemente no hay luz. Saber que la palabra está allí y que esa palabra te sostiene como un bastón, como un escudo que no deja penetrar a la duda. Porque la duda es el enemigo de la fe. Y la palabra para mí es lo más importante en todo este tiempo. Y eso justamente se evidenció porque ahora usted lo vivió, pero desde otra perspectiva. En un comienzo lo habían vivido como ministros de la palabra, porque fueron pastores ustedes en una primera etapa de su vida. Cuéntenos algo, por favor. Bueno, 14 años de pastorado. Vivir por la fe. Siempre uno estaba así como que hablando y alentando a otros, ayudando a matrimonios en conflictos, haciéndole casar a parejas, ¿verdad? Que estaban quizás en la concubinato, se convertían, estaban en una situación disfuncional, levantar, alentar, pero de repente eso llegó en mi hogar. Llegó esa situación muy fuerte en mi hogar.
Y no puedo decir que fue para mí todo lindo. No, fue mucho dolor, mucha tristeza. La separación es algo que realmente duele mucho. Pasé momentos muy difíciles, pero puedo decir que en ese tiempo el Señor me instruyó a encerrarme. No salí a defenderme, Pastor Darío. No salí a defenderme y me llamaban incluso amistades antiguas que se creían mis amigas y me decían, salí, Alicia, a defenderte. Y yo le decía no, porque realmente el que era mi esposo era muy bueno. Era un padre y un pastor ejemplar. No puedo decir por él otra cosa. Hasta que el enemigo hizo su obra y se dejó arrastrar por el enemigo. Una situación muy difícil, aparte de tener un chico discapacitado, ser abandonado por el papá, ¿verdad? Y quedarme enfrente del mar con el barquito. ¿Y qué tenía que hacer, pastor? Tomar el timón y empezar a remar. ¿Usted sola? Sola. Porque se convirtió en papá, papá, doctora, enfermera. ¿Con qué cuadro nace Jaciel? Él nació normal. Ajá. Al segundo día y medio él empezó a hacer paros respiratorios. Él entró en un cuadro muy difícil, una crisis muy difícil. No voy a nombrar en qué sanatorio, pero yo pedí los análisis, los resultados no me dieron y una amiga me sacó por abajo los resultados y a él le tomó bacteria. ¿Qué sería una infección intrahospitalaria? Intrahospitalaria fue una septicemia. Él hizo varios paros respiratorios y le afectó el cerebro. Salimos después de casi 10 días de internación. Pregunté al médico si él iba a tener secuelas, como yo soy enfermera. Me dice, no va a tener secuelas, pero ya salió con un anticonvulsivante suave. A los un mes él empezó a tener sacudidas y convulsiones, y puedo decir que prácticamente hasta hoy. Esas convulsiones que él tenía eran unas convulsiones que no se podía controlar. Todos los medicamentos que se le podía dar se le dio. Y todos los estudios que se le hizo, llegó un momento en que ya los neurólogos no me daban ya lectura de los electros porque se confundían. De eso queremos hablar más, conocer un poco la situación que pasó después con la separación de su esposo, con la venida de Jaciel, afrontar todo esto. Vamos a ir a una breve pausa, ya regresamos aquí en Honoris Causa. Quiero estar contigo, quiero estar contigo. Seguimos en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes y en esta oportunidad la historia, la vida de doña Alicia Licitra, su hijo Jaciel, momentos difíciles a la separación de su marido, quedarse con Jaciel en un estado bastante delicado. Descríbanos esos momentos, por favor, porque cayó usted también en un estado depresivo que le llevó varios años salir de él. Sí, realmente yo puedo decir que se sale de la crisis depresiva cuando uno quiere. Casi llegué a la locura. Llegó un momento en que no podía ver la luz. No me levantaba en todo el día. Le estoy hablando de meses, de años,
sin salir casi de la habitación, sin querer bañarme, sin lavarme la cabeza y pasarme ya también yo tomando medicamentos, drogas para dormir, porque me pasaba ya, trataba de olvidar. Abría mi ojo y veía que el mundo era demasiado grande y volvía a tomar más y más y más sedantes. Eso fue terrible. Llegaron 5 a 6 años en ese estado. Y luego dije, tu palabra dice, Señor, que tú abres el mar, caminos en el mar, y tú me puedes sacar de esto. Llegué a intoxicarme, me hicieron lavado de estómago, no precisamente tratando de suicidarme, pero el enemigo me llevó a eso porque realmente me quedé en un estado casi vegetativo 3 a 5 días. Salió Alicia de eso, emergió y dije, nunca más drogas, nunca más. Muchas noches sin dormir, muchas luchas para dejar eso. Fue muy costoso. En medio de eso, yo tenía una criada, una chica que le cuidaba a él. Y bueno, los dos nos acostábamos y nos pasábamos en la cama. Pero el Señor fue tan misericordioso que un día me enteré de un campamento que se iba a realizar en Oasis. Yo quise irme, no tenía posibilidad, no tenía manera. Y me postré delante del Señor, Pastor Darío, a clamarle con lágrimas. Y le pedí al Señor, Señor, estas palabras le dije, aunque sea un escarabajo aicué, Señor, para moverme, porque estábamos ya encerrados como 6 años, sin salir de la casa. A los 10 días el Señor me regaló en paquete un Suzuki Maruti. Eso fue para nosotros como abrirse un camino. Realmente fue algo tan maravilloso porque empezó otra vida. Empezamos a asistir a la iglesia de nuevo, empezamos de nuevo a ver la vida diferente, porque el complejo que tenía por todo lo que nos sucedió, éramos pastores, éramos la vergüenza de nuestro concilio, era humillante todo eso, era muy feo, un mal testimonio, y encima un chico, y encima mi hija que tenía que estudiar, y igual ella estudiaba, y ella era una chica que se puso las pilas, y ella estuvo conmigo, ella me daba de comer en la boca, Darío. Ella cuando venía a las 3 de la tarde, ella de su colegio pasaba a estudiar inglés en el Ministerio de Defensa. Llegaba a las 4 de la tarde. Es una chica que realmente yo no pensaba en ella. No pensaba en ella. Pero ella pudo pasar todas esas crisis que pasamos con mi hijo y con la chica que vivía conmigo. Salimos adelante, pastor. Quiero acortar un poquito la historia. 13 años tuvimos ese Suzuki Maruti. Con ese Maruti, pastor, me compré un altavoz que usan los chatarreros. Y dos parlantecitos, 2 bocinas. Y ataba eso y salía en el barrio de Villa Aurelia y predicaba. Predicaba, hacía evangelismo todas las tardes. Luego empezaron la gente a llegar en mi casa. Luego hicimos campaña evangelística con los discípulos de Cristo. Se convirtieron mucha gente conmigo. Hice mucha liberación. El Señor me usó tremendamente. Empezó el auto a descomponerse ya con 13 años. Entonces le hice una oración otra vez al Señor.
Pero esta oración le dije a mi hija, vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a empezar a hacer siembras, ofrendas de pacto. Empezamos a hacer ofrendas de pacto y a entregar de lo que era para la comida. Yo le decía, ¿sabes qué vamos a hacer? La ofrenda de la viuda. Y nos despojábamos de todo. Y amanecía y me decía ella, mamá, ¿y con qué me voy a ir a mi trabajo? Y como mi hijo juega con monedas, entonces nos metíamos bajo de los muebles y del mueble de la cocina con la escoba a buscar para su pasaje. Y nos quedábamos, hermanos, confiando en el Señor. ¿Y sabe qué hacía, pastor? Salía por ese garage, por donde entraron ustedes ahora, y decía yo le pedía al Señor, New Corolla, Señor, menos de 2002, Señor, no quiero. Y yo le decía, Toyota Corolla, ¿dónde estás? No me importa si estás en el Japón, en Chile, en el Brasil, a mí no me importa. Pero creo que mi Dios me va a proveer. Esto no es mi problema, Señor. Yo estoy haciendo lo que tú me dices, llamar las cosas que no son como si fueran. Quiero interrumpir un poco esa parte porque me encanta el desenlace final. Vamos a ir a una breve pausa. Cumplimos con nuestros consejos comerciales y ya regresamos aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa con la hermana Alicia Licitra, quien comparte con nosotros su vida y el momento tan especial, llamar las cosas que no son como si fueran. Usted pidió una Toyota, Dios le dio esa Toyota. ¿Cree usted que me dio? Por fe que sí. La palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Y dije, ¿qué hizo Abraham esperando ese hijo? Dice que él daba gloria a Dios. Entonces llamaba al Toyota y le daba gloria a Dios. Toyota Corolla, vas a entrar por aquí. Vas a irte por el costado, vas a entrar en mi garage. Y allí te vas a quedar. Toyota, te estoy llamando en el nombre de Jesús. Y de día y de noche le clamaba al Señor. Los milagros no solamente se vieron en lo material, sino que también en la vida de su hijo, que había prácticamente un diagnóstico médico que era imposible que él caminara. Hace un momento lo vimos caminando normalmente. Perfectamente. Sí, él no tenía talón de Aquiles. Él no tenía el cordón. No, él no tenía. Él no le podía dejar solo. Él convulsionaba 24 horas al día. Usted llegó a hacer un cálculo que casi como 1000 a 1500 veces por día. Sí, él tenía desconexiones cerebrales. Tenía circuitos. Así como la electricidad. Aquí sofocase el fuego y se prende allá. Y era así. No se podía explicar por qué no podía parar las convulsiones. Y el médico me dijo, el doctor Finestra, me dijo, es neurólogo, un buen neurólogo, me dijo, 5 a 7 años de vida viven estos chicos. ¿Y él cuánto tiene ahora? El 31 de julio cumple 30 años. 30 años de vida. Sí, 30 años. Hermana Alicia, sí. ¿Cómo se hace para poder sobrellevar un hijo con capacidades especiales, una separación, un divorcio ministerial, porque prácticamente eso fue lo que sucedió, y seguir amando a Dios y sirviéndole a Él a pesar de todo? Él nos dio un solo hijo. Él tenía
Él no tenía 2 hijos. ¿Cómo, Señor, te voy a defraudar si tú confiaste en mí? Un día el Señor me dijo. Claramente escuché que el Señor me dijo, Alicia, yo confío en ti. Yo le dije al Señor, ¿tú confías en mí? Y tuve una visión. Le vi al diablo que se reía a carcajada. Y dijo, ella no puede más. Yo le vi a Jesús que me alentaba y me decía, tú puedes, yo confío en ti. Y esas palabras, pastor, me llevó a seguir adelante, a tener paz, a tener gozo. Y yo te puedo decir, no con hipocresía, ni ninguna falsedad. No creo, no sé, yo creo que todos los cristianos son felices y tienen gozo. Pero como nosotros hablamos con mi hija, no creo que haya un hogar tan feliz como el nuestro. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de tener un chico especial a quien le amamos, aceptamos la realidad de él, pero a la vez confiamos que Dios está obrando porque Él está empezando a balbucear. Y sé que va a hablar. Estoy segura que Él va a hablar. Que para Dios nada es imposible. Que toda persona que tenga una crisis, no mire su crisis. Yo perdí mucho tiempo, miré mucho tiempo mi crisis. Y cuanto más miraba mi crisis, más me hundía. Pero cuando miré al Señor, vi que el Señor es más grande que mi crisis. Vivir una situación tan fuerte como la que hemos vivido, yo digo, hemos vivido porque ya no lo vivo. El Señor me trajo el Toyota Corolla, el New Corolla, con 33,000 kilómetros. Usted había mencionado, y me gustaría terminar esta parte con eso, que la palabra de Dios fue lo más fundamental para su vida en ese momento, en esos momentos de crisis. ¿Cuál fue el texto que más le ha ayudado y le ha anclado en la fe de Jesucristo? Dice en Santiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo, pastor, escucho la palabra y no lo pongo en práctica, no estoy haciendo en contra del pastor que predico. Dice la palabra, me estoy engañando a mí misma. Y yo digo, me cuesta tanto prepararle a mi hijo. Mi hijo es un bebé que camina. Él usa pañal y yo me voy a engañar a mí misma. Entonces dije, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Bañarme me costaba, salir me costaba más. Y hacer todo ese sacrificio solamente para ir a escuchar la palabra y volver y no practicar. Entonces yo escucho que mi pastor predica, llama las cosas que no son, llama. Porque dice la palabra, pedid y se os dará. ¿Quién pide? Los niños piden. Buscad y hallaréis. ¿Quién busca? Busca a los niños que son ya un poquito más grandecitos. De 7, 8 años se va a buscar su cuaderno. Dice, llamad y se os abrirá. Son 3 etapas de la oración. Y al decir llamar, es llamar y decir, yo te llamo que vengas a mí. Yo creo que va a venir a mí, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Doña Alicia, queremos agradecerle su tiempo y también por abrir su corazón para nosotros.
y desear que Dios la siga bendiciendo, fortaleciendo y que siga siendo de testimonio, de inspiración para muchas personas más. Amén, muchísimas gracias. Y gracias también a los oyentes, ¿verdad?, que estarán escuchando este testimonio, y espero que les estimule a seguir adelante, a no desanimarse nunca, a no dejar el timón, a tomar el timón. Si tu esposa se desanima, anímale tu esposo. Y si tu esposo está desanimado, anímale tu esposa. Y si ya no tienen esposo, como yo me tomé al mejor esposo, que es Jesucristo. Muchísimas gracias. Esta fue la entrega que hoy compartimos con todos ustedes aquí en el capítulo de Honoris Causa. La historia de Alicia Licitra y sus hijos aquí, quienes han compartido también con nosotros en Honoris Causa. Dios les bendiga. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo.